Bueno, en este video vamos a hablar sobre el texto de Freud de Sexualidad Femenina que data de 1923. Lo que Freud nos va a decir aquí es que hay tres orientaciones que nos van a llevar a entender el desarrollo de la niña. El extrañamiento respecto de la sexualidad, el complejo de masculinidad y tomar como objeto de amor al padre, que es la forma femenina o pasiva del complejo de Edipo. Recuerden que habíamos hablado que el complejo de Edipo tenía su forma activa del niño hacia la madre. Cuando hablamos de extrañamiento de su sexualidad en la niña, lo que estamos diciendo es lo siguiente. La niña ahí que está descontenta, enojada, ¿por qué está enojada? Está enojada porque su clítoris renuncia a su quehacer fálico. Le resulta pequeño, ¿se acuerdan de lo que decíamos? Y la sexualidad, en general, para ella, que asume esta herida, la hace sentir como alguien inferior. Recuerdan que tenía envidia del pene, entonces frente al varón, ella se siente claramente inferior. No compite con él ya. Lo que le pasa simplemente es que se siente claramente por debajo de lo que es el varón con su pito. Y lo que decimos en relación al complejo de masculinidad es que la niña niega absolutamente, nunca subestimemos el poder de la negación, su pérdida. Y entonces lo que hace es retener la masculinidad. Aún no teniendo el pene, retiene la masculinidad. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que un día va a llegar finalmente el pene a su cuerpo. ¿Y qué pasa? Fantasea. ¿Y con qué fantasea? Fantasea con ser varón. Y empieza toda esta fantasía que se desarrolla a partir de que no tiene pene, pero supongamos que ella hace de cuenta que lo tiene. Entonces, mentalmente ella se siente un varón, aunque no tenga pene. Y esta fantasía puede terminar, y escuchen bien, con la elección de objeto homosexual. Esto en líneas generales, en esa época significaba que una mujer que no había podido salir de esa fantasía por la que pasa en relación al complejo de masculinidad, quedaría apuntalada en ese lugar y por eso su elección de objeto más adelante sería homosexual. Freud nos va a decir que la niña ingresa al complejo de Edipo, y esto también es muy importante, con un trueque, al que va a llamar, o al que le va a dar nombre de ecuación simbólica. Va a decir la niña, muy bien, no tengo pene, está bien, pero entonces quiero un hijo a cambio. Sin pene estoy, pero entonces voy a necesitar un bebé. Resigna finalmente entonces el deseo del pene por el deseo de tener un hijo, este trueque, esta ecuación simbólica de la que hablábamos recién. ¿Y a quién se lo pide? Y se lo va a pedir al padre, que es el que sí tiene pene, es el que sí tiene lo que a ella le falta. Entonces toma al padre como objeto de amor. Papi te amo, mamá te odio. Y entonces la niña entra en lo que se llama el complejo de Edipo por la castración. Es decir, en este caso, a diferencia del varón, la niña ya entra castrada al complejo de Edipo. El varón, recordemos que lo que hacía era estar en la etapa fálica y a razón de la castración, de la amenaza de castración, es que cae el complejo de Edipo. La niña, en cambio, entra al complejo de Edipo por la castración. Y eso la va a llevar a la feminidad definitiva. ¿Qué pasa con el alejamiento del objeto madre en la niña? Ella tenía como objeto de amor a la madre. Recordemos que todos los niños al principio tienen un gran amor y una ligación muy fuerte y significativa con su mamá. Pero esta ligación predípica tiene un alejamiento, ¿y a causa de qué? Freud nos va a decir que hay 5 causas por las que las niñas se alejan de su madre. Una es los celos a otros hermanitos, otras personas, al papá. ¿Por qué? Porque el amor se comparte y eso la nena no lo comprende. También está la causa del desengaño. Este amor carece de meta. Recuerden que la meta sexual era la reproducción, entre comillas, la totalidad. No hay satisfacción plena. Porque ¿qué le va a dar la mamá si no tiene cómo darle? Después está el descubrimiento de castración. La culpa a su mamá por haberle no dado un pito, le reprocha que no tiene pene y entonces se siente un rencor enorme porque se le prohíbe la masturbación. No te toques, no, eso no se hace. Y en realidad ella cree que su madre fue la que
¿Se acuerdan que decíamos que libidinizaba el cuerpo de los bebés en el contacto, el roce con el pezón, la caricia, el aseo, la nutrición? Entonces, le genera a la niña esta ambivalencia de sentir rechazo por su mamá y gran amor hacia el padre. En la fase fálica hay emociones intensas hacia la madre, esto es verdad. Pero ¿qué pasa? Este quehacer sexual se termina ¿cómo? Con la estimulación del clítoris. Ya una vez que se empieza a frotar, se aleja de la madre. Y lo que dice es que al alejarse de su madre descienden las aspiraciones sexuales activas y pasivas. ¿Se acuerdan que decíamos que el complejo de Edipo activo era del niño hacia la madre? Es decir, que en este caso la activa sería de la nena hacia la nena y las pasivas, que eran de la niña hacia el varón, y se suspende la masturbación del clítoris. ¿Qué pasa? En este tránsito al objeto padre se da que se cumple una vez que las aspiraciones pasivas están. Entonces, estas aspiraciones pasivas, que son las de estar con el papá, son las que logran que lleguemos al objeto padre. Y aquí comienza para la niña el desarrollo de la femineidad. Bueno, espero que les haya gustado.